Clasificación de las especies. A lo largo del tiempo ha habido una gran cantidad de intentos de clasificaciones, desde la forma más sencilla, que fue dividirlos en animales y vegetales, esa fue la primera clasificación científica, hasta los 5 reinos y los 3 dominios en los cuales se clasifican actualmente. Para llegar a esto se ha requerido del aporte de numerosos científicos y del desarrollo tecnológico como el microscopio, la secuenciación de ADN, etc., que han permitido agruparlos en categorías taxonómicas. Los distintos científicos que han intentado hacer una clasificación de los seres vivos son, por ejemplo, Carlos Linneo, médico y naturalista sueco, es considerado el fundador y padre de la taxonomía moderna. Clasificó a los organismos en 2 reinos, el reino vegetal y el reino animal, siendo cada uno, a su vez, subdividido en clases, órdenes, géneros y especies. Da los cimientos para la creación de un sistema moderno de clasificación conocido como nomenclatura binomial, por lo que a cada especie se le asigna un nombre científico único y universal, compuesto por 2 vocablos, que corresponden al género y a la especie, forma que continúa utilizándose en la actualidad. Otro científico es Ernst Haeckel. Biólogo y filósofo alemán, introdujo en 1866 un tercer reino que fue el protista, o primordial, y lo definió como el reino de las formas primitivas e intermedias entre los animales y los vegetales, constituido por organismos unicelulares representado por hongos, bacterias, algas verde-azules, las actualmente cianobacterias, y los protozoarios. Introdujo los términos taxonómicos de filo y familia. Willi Hennig es el fundador de la cladística. El cladismo busca reconstruir las genealogías de los organismos y elaborar clasificaciones que las reflejen. Resalta que las clasificaciones biológicas deben representar un único proceso, la formación de linajes independientes a partir de un ancestro común, es decir, que la filogenia debe ser reconstruida solo teniendo en cuenta los caracteres derivados compartidos y que todos los miembros de un clado o grupo tienen un ancestro común que incluye a todos sus descendientes. La clasificación cladística posee una gran consistencia lógica. Es una clasificación según afinidades evolutivas. Los taxones deben ser monofiléticos y los reptiles, invertebrados, briófitos y protistas no son taxones. Herbert F. Copeland, biólogo estadounidense que en 1956 separa a los protistas nucleados de las bacterias, que son anucleadas, y crea el reino Monera, en el que incluye a las bacterias y a las cianobacterias, por lo que la clasificación queda constituida por 4 reinos, que son reino Monera, con bacterias y cianobacterias, reino protista, con eucariontes unicelulares y pluricelulares con organización simple o tejidos poco diferenciados como protozoarios, hongos y algas, reino vegetal, que incluye las plantas, y reino animal, con los animales. Ernst Mayr. Gracias a sus detallados y sistemáticos estudios sobre las aves de Nueva Guinea, Melanesia y Polinesia, Ernst Mayr logró describir 24 especies que nunca antes se habían documentado, además de otras 400 subespecies de aves. Gracias a lo observado en estas islas y conociendo los trabajos de Darwin, Mayr elaboró su propia teoría sobre el origen de las especies, tomando muchos postulados de este evolucionista.
Ernest Mayr supuso la aplicación definitiva del darwinismo en evolución. Robert H. Whitaker, botánico y ecólogo estadounidense. En 1969, tomando en cuenta el tipo celular, sea eucariota o procariota, teniendo en cuenta el nivel de organización, unicelular o pluricelular, y teniendo en cuenta los sistemas de nutrición, bien sean autótrofos o heterótrofos, Whitaker propuso un quinto reino, que fue el fungi, o de los hongos, ya que tienen células eucariotas, paredes celulares y como no tienen pigmentos fotosintéticos, los sacó del reino de las plantas. Entonces la clasificación quedó formada por 5 reinos, que son Animalia, con organismos eucariontes, pluricelulares, sin pared celular, ni cloroplastos, y heterótrofos. El reino Plantae, con organismos eucariontes pluricelulares, con pared celular y cloroplastos, autótrofos. El reino Fungi, con organismos eucariontes pluricelulares, sin cloroplastos ni clorofila y son heterótrofos. El reino Protista, con organismos eucariontes unicelulares y pluricelulares, con y sin cloroplastos, autótrofos y heterótrofos. Y el reino Monera, con organismos procariontes unicelulares, sin cloroplastos, con o sin clorofila, autótrofos y heterótrofos. Tenemos a Zuckerkant y Pauling. Publicaron a mediados de los años 60 una serie de artículos en donde sugieren que el ADN y el ARN y las proteínas contienen información que pueden utilizarse para reconstruir la historia evolutiva de los seres vivos. También proponen la hipótesis del reloj molecular, la cual establece que dichas moléculas acumulan cambios a una tasa aproximadamente constante a lo largo del tiempo. Su trabajo fue pionero en la disciplina de la evolución molecular. Margulis y Schwartz. Estas biólogas estadounidenses en 1980 propusieron una modificación a la clasificación de Whitaker, por lo que cambió el nombre del reino Protista a Protoctista, debido a que incluyeron a las algas y hongos inferiores, además de los protozoarios. Y tenemos a Carl Richard West, microbiólogo y biofísico estadounidense. En 1977, West, junto con George E. Fox, iniciaron estudios en organismos del reino Monera, analizando la secuencia de nucleótidos del ARN ribosómico de diferentes bacterias, con la finalidad de conocer las relaciones evolutivas existentes entre ellas, y encontraron diferencias importantes, lo que los llevó a formar 2 grupos, uno representado por las bacterias y otro por las arqueas. Como resultado de sus investigaciones, en 1990 propusieron el sistema de los 3 dominios, que corresponden a arquea, bacteria y eucaria, siendo el dominio una categoría taxonómica superior al reino. Así, concluyeron que los organismos se desarrollaron a partir de un progenitor común, separándose y dando lugar a 3 ramas del árbol de la vida, reconociéndose 3 linajes evolutivos.